Me avisan, por favor, si están viendo bien la pantalla. Sí, Sí, licenciada, se ve. Sí. Perfecto. Se ven bien. Perfecto. Bien, como les vuelvo a repetir, por favor, si hay dudas o preguntas, interrumpan sin ningún problema, ¿ya? Porque yo, como estoy compartiendo pantalla, no logro ver si han levantado la mano o no, ¿ya? Entonces, si hay una duda, vamos a seguir la misma dinámica. Si hay alguna duda, yo voy a ir parando, digamos, en la medida que vayamos avanzando. Pero de todos modos, ya ustedes me interrumpen con toda la libertad del mundo, por favor, y aclaro inmediatamente sus dudas. Bien, el tema de hoy tiene que ver con los modelos de gestión de recursos humanos y paralelo a esto con la distinción entre modelo, plan y propiamente acción. ¿Ya? Es importante ver, digamos, los distintos modelos que han ido surgiendo a lo largo ya de la historia un poco de este tema de los recursos humanos. Sin embargo, el barrido que vamos a hacer es un barrido de tipo general, ya no vamos a meternos propiamente tal en ninguno muy específico, salvo en dos. Uno, que vamos a ver hoy día, que es el de Ulrich, que vamos a tratar de profundizar un poquito más, y otro que vamos a ver el día miércoles, que tiene que ver con los modelos de competencia. ¿Por qué nos vamos a interiorizar como profundamente en estos dos modelos? Porque hoy en día son como los más utilizados en general, ¿ya? Sin embargo, vamos a ver otros modelos que también, digamos, forman parte de la historia digamos, en este ámbito, pero que nosotros no los vamos a ver así con profundidad, porque se supone que ustedes, obviamente, en los otros módulos ya van a entrar en estos temas de manera, digamos, profunda. Recordemos que este módulo tiene la intención prioritariamente de introducirlos a grandes rasgos en el ámbito de la gestión de recursos humanos, ¿ya? Y bajo esa lógica vemos varios temas, pero ya la profundidad frente a cada uno de estos elementos la van a ver, digamos, en los módulos subsiguientes. Eso, lo otro que quería decirles es que ya están en la plataforma esta clase y que también está en los foros para esta semana y una serie de lecturas ya que yo he escogido. Hay algunas que son bastante largas, ya de ahí hay algunos capítulos que yo les voy a recomendar. Ya el día miércoles les voy a dar, digamos, algunos capítulos porque les subí el libro completo de Chavenato, ya, que es un histórico dentro del mundo de los recursos humanos, y siempre es bueno darle una revisadita porque nunca está de más. Y un texto ya de un autor colombiano que a mí me parece muy interesante, sobre todo porque tiene esta mirada del ámbito de los recursos humanos desde el punto de vista latinoamericano, ¿ya? Que es Humberto Serna. ¿Por qué es tan interesante? Porque obviamente, digamos, no es lo mismo ver el tema de recursos humanos desde la óptica de Porner, Ulrich, digamos, o desde los autores europeos, que verlo desde un autor latinoamericano que vive prácticamente la misma realidad que vivimos todos los países de Latinoamérica, digamos, en donde se dan distintos tipos de gestiones, donde obviamente, digamos, hay industrias que están, u organizaciones que están mucho más adelantadas, y otras que todavía están en la época de la prehistoria, ¿ya? Entonces, en el fondo, por eso me parece tan interesante, digamos, la mirada de Humberto Serna, porque es como, desde el punto de vista ya más latinoamericano, el tema, ¿ya? Bien, comencemos entonces a ver algunos de los elementos que tienen que ver con los modelos propiamente tal y el tema de la gestión. Bueno, si quieres algo, entonces ve y haz que pase, porque la única cosa que cae del cielo es la lluvia. Ya en gestión de recursos humanos no hay nada que se improvise y no hay nada que vaya a aparecer por generación espontánea.
todo surge y sucede en base precisamente a un trabajo, digamos, elaborado, predeterminado, sistematizado y estratégico que apunta a lograr ciertos objetivos, ¿ya? ¿Qué es la gestión? Ya se entiende por gestión en términos amplios el proceso por el cual, de forma tanto individual como colectiva, se manejan o administran estratégicamente los recursos. Y cuando estamos hablando de recursos, obviamente que hablamos de tanto los recursos materiales como los recursos intangibles, los recursos existentes y potenciales de una organización, ¿ya? Para, obviamente, la consecución de los objetivos de la organización, digamos. ¿Ah? Obviamente que a eso es a lo que nosotros llamamos gestión, a este proceso de administración de recursos, donde se van sumando una serie de elementos que tienen que, y que vamos concatenando una serie de elementos para alcanzar ciertos objetivos. Eso en términos de gestión. ¿Qué entendemos por modelo? Un modelo es siempre una representación simbólica. Yo les puse aquí el modelo del coronavirus porque estamos de moda y porque en el fondo lo que tenemos ahí es un modelo, una representación simbólica de lo que es efectivamente este virus, ¿se entiende? Pero lo que nosotros estamos viendo en pantalla es una representación que no es específicamente el coronavirus en sí, sino que es un modelo, ¿ya? Entonces es una representación de un objeto, sistema o idea de forma diferente al de la entidad misma. No es este el coronavirus, este es el modelo del coronavirus, es una representación en imagen, ¿ya? El propósito de los modelos es ayudarnos a explicar, entender o mejorar un sistema. O sea, yo al ver esta imagen, entiendo en alguna medida cómo funciona este virus, ¿entiendes, no? Entonces, un modelo de un objeto puede ser una réplica exacta de este o una abstracción de las propiedades dominantes del objeto. Y por lo tanto, el modelo, en alguna medida, me entrega lo que se suele llamar como un marco de acción, o sea, desde dónde hasta dónde, ¿ya? Lo mismo pasa con la planeación. Cuando nosotros hacemos una planeación también tenemos un marco de acción, ¿ya? Y en el concepto de marco es desde dónde hasta dónde nos vamos a delimitar con esto, ¿ya? Cuando yo hablo del marco de la ventana, sé que desde dónde hasta dónde hay ventana, porque lo otro ya es pared, ya no es ventana, ¿se comprende? Entonces es un marco de acción. Entonces, dos datos que son significativos cuando hablamos de esto, ¿ya? Se habla de modelos de gestión como marcos que integran diversas actividades relacionadas con los recursos humanos. Es el marco de acción, ¿bien? Desde dónde hasta dónde ya es, digamos, lo que abarca el tema de recursos humanos y qué actividades están dentro de ese marco, ¿ya? Y también se dice que el valor añadido de esto es la sinergia, o sea, ¿qué agrega un modelo a la gestión de recursos humanos? Agrega la sinergia que se produce en los elementos que lo integran. ¿Qué significa sinergia? Es el movimiento, es la constante influencia que ejerce un elemento por sobre otro y cómo estos elementos se ponen en acción ya a partir de un impulso de uno solo o de varios, ¿ya? Bajo esa lógica, el primer modelo que nos interesa revisar un poco más en profundidad es el modelo de Ulrich, ¿ya? Y obviamente, ¿por qué? Porque Ulrich nos entrega primero dos ejes fundamentales de acción. Un eje que es el eje vertical, ¿ya? Donde encontramos, digamos, lo que son las estrategias y lo operativo, y un eje horizontal donde encontramos el tema de las acciones apuntadas hacia las personas y las acciones apuntadas hacia los procesos, ¿ya? Y por eso que Ulrich insiste tanto en estos 4 roles que tiene que cumplir un gestor de recursos humanos, que es un rol de agente de cambio, un rol de relacionador, uno de experto técnico y uno de socio estratégico,
¿no es cierto? ¿Qué entiende entonces por socio estratégico? ¿Ya? Entiende que este socio estratégico debe ser capaz de traducir la estrategia organizacional en una acción. Recuerden la clase anterior cuando decíamos que no sé, el 100% de las, digamos, estrategias de gestión de recursos humanos se llevaban a cabo, qué sé yo, un 10% y que de ese 10% solo una de ellas era efectivamente, digamos, era efectiva y se lograba o generaba un valor competitivo, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, ¿ya? El socio estratégico tiene que ser capaz de efectivamente llevar a la acción, de ejecutar, ¿ya?, la estrategia organizacional. Tienen que alentar a las distintas jefaturas también a compartir la responsabilidad de lo que significa trabajar en recursos humanos. Recursos humanos no depende única y exclusivamente del encargado, ya, o del jefe o del administrador de recursos humanos, sino que es una acción en conjunto y que tiene responsabilidades compartidas. Es importante también alinear tanto las prácticas como los objetivos de la organización. O sea, el encargado de hacer esto es precisamente, digamos, el jefe del área de recursos humanos. Tiene que llevar a la práctica y hacer efectivos los diagnósticos institucionales, ya estos FODA de los cuales hemos estado hablando, o un análisis de una cadena de valor de una institución, tiene que ser liderada precisamente por este socio estratégico. Y tiene que fijar prioridades para la concreción de iniciativas haciendo el correspondiente seguimiento, ¿ya? Si hay un elemento que en general, las instituciones se quedan cortas siempre, es en el ámbito evaluativo. Muy pocas veces evaluamos nuestros procedimientos. Generalmente nos remitimos al accionar, pero la evaluación, ya lo hemos dicho varias veces, es antes, durante y después. O sea, yo siempre tengo que estar evaluando mis procesos. ¿Para qué? Para rectificarlos cuando lo estoy haciendo mal. Si yo no lo evalúo, es muy difícil que yo pueda hacer una rectificación, ¿ya? Y eso es fundamental en cualquier organización. Por otra parte, decíamos que, según Ulrich, este jefe o esta área de recursos humanos tiene que ser un experto técnico. ¿En qué? En mejorar procesos y la creación de métodos alternativos. O sea, como está constantemente evaluando los distintos procesos, ya él debe presentar, digamos, formas de mejorar estos procesos y de entregar, digamos, métodos que sean alternativos. Debe revelar lo existente. ¿Qué quiere decir esto? Debe ser capaz de mostrar qué está pasando en la institución, cómo está funcionando esta organización. Debe cuestionar los supuestos básicos. ¿Por qué hay que cuestionar los supuestos básicos? Ya decíamos que cambiar una cultura organizativa es sumamente difícil. Y la única forma de cambiar una cultura organizativa que está errada es precisamente cuestionando sus fundamentos, ¿ya? Decir por qué está errada y cuestionar aquello que fundamenta dichas prácticas, ¿ya? Debe definir procesos a rediseñar, o sea, si hay ciertas prácticas que están erradas, obviamente que hay que rediseñarla y debe crear modelos de lo que debe ser, o sea, cómo debería funcionar efectivamente y además implementar estos modelos. Y nuevamente viene el ámbito de la evaluación, debe medir el impacto que estas nuevas prácticas han generado dentro de la organización. Porque en realidad, si el impacto es mínimo, entonces probablemente, tal vez, lo que yo pensaba que era un problema para la organización, en realidad no lo era. ¿Por qué decimos que es un relacionador con los empleados? Recordemos que en este eje horizontal, este jefe de recursos humanos o esta área de recursos humanos se encuentra también muy cercana a las inquietudes y a las necesidades de los empleados, de los trabajadores.
Por lo tanto, debe cumplir la relación de intermediario entre, obviamente, digamos, los trabajadores y, no sé, las jefaturas superiores, etcétera. Debe encontrar el equilibrio tanto entre las demandas y los recursos. Recordemos un principio fundamental. Las necesidades son infinitas y una necesidad siempre me lleva a una demanda. Y los recursos son escasos. ¿Ya? Y los recursos siempre son escasos. Entonces, debe encontrar el equilibrio en tratar de satisfacer la mayor cantidad de demandas o de necesidades, pero con los recursos que tengo en existencia. ¿Ya? Debe ser confiable, sensible, creativo, debe escuchar y respetar a los trabajadores, expresar las opiniones de los trabajadores en las reuniones de dirección o de jefatura más alta, y debe aminorar la asimetría. En toda relación humana siempre existe una asimetría de poder. Hay uno que tiene más poder por sobre los otros. ¿Ya? Siempre en toda relación humana existe una asimetría. ¿Ya? Y por lo tanto, la idea es que digamos, gestor de recursos humanos sea capaz de aminorar la simetría, que el empleado no se sienta siempre en desigualdad de condiciones, ¿ya? Y eso es sumamente difícil de lograr, sobre todo cuando siempre existe una simetría constante. También dice Ulrich que este gestor de recursos humanos debe ser un agente de cambio, ya debe tener la capacidad de generar y de manejar procesos de cambio, ya modificaciones sobre cómo se hace el trabajo, etcétera, pero también debe generar cambios de tipo cultural, ya renovación sobre el actuar de las personas, sobre la identidad de la organización, frente a la cultura la cultura organizacional que tenemos versus la cultura organizacional que deseamos. Ya quien debe propiciar eso tiene que ser, obviamente, gestor de recursos humanos. Ya, y por eso decimos que es un agente de cambio. Ya, y siempre, digamos, este agente de cambio es la persona que inicia el cambio, quien lo promueve. Ya. Debe estar implicado en los diagnósticos, en la clasificación, en la identificación de los cursos de acción y las recomendaciones de procedimientos de cambios que se deben desarrollar. Debe establecer confianza para que estos cambios se realicen, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, no solamente que el cambio se realice, sino que además que el cambio perdure en el tiempo, independiente que este agente de cambio continúe o no continúe. O sea, el tema es que no pasa por las personas, sino que el proceso es tan interesante que obviamente, independiente de él, este proceso debe continuar. ¿Ya? Eso en términos de lo que Ulrich nos plantea como los 4 ejes fundamentales dentro del modelo ya de gestión de recursos humanos que él plantea. ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No? Bien, vamos entonces al otro tema, ya que tiene que ver con una diferencia conceptual fundamental. Cuando nosotros vemos los conceptos, lo primero que tenemos que saber hacer es definir el concepto. Si no lo podemos definir, entonces no lo podemos aplicar. Ya es una norma básica de inferencia. Ya cada vez que yo no puedo definir algo, si no lo puedo definir es porque no lo conozco o no lo comprendo. Y si no lo comprendo, difícilmente lo puedo aplicar. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros seamos capaces de construir nuestras propias definiciones también, ¿ya? Pero aquí yo creo que, ya que vamos a manejar ciertos conceptos, como son gestión, como son cambios estructurales, como son prácticas, políticas y modelos, tenemos que saber definir cada uno de estos conceptos. Entonces, ¿qué es una práctica? Una práctica es
simple y llanamente una acción concreta que se persigue para generar un resultado que es específico. O sea, yo hago esta acción porque lo que pretendo al hacer la acción es conseguir un resultado. ¿Ya? ¿Qué son las políticas de recursos humanos? Ya, las políticas de recursos humanos es un concepto más amplio, porque son programas dirigidos a los empleados que terminan incidiendo en las elecciones de las prácticas de recursos humanos. O sea, vale decir, una política siempre tiene que ver con un programa que está orientado a desarrollar o a generar ciertas prácticas dentro de los integrantes de la organización. ¿Ya? ¿Y qué es un modelo de gestión de recursos humanos? Ya lo habíamos visto un poquito antes, ¿no es cierto? Que un modelo tiene que ver con este marco, por así decirlo, normativo en alguna medida. Entonces, un modelo de gestión de recursos humanos es un conjunto de relaciones establecidas entre una diversidad de elementos de la realidad para lograr una mejor comprensión de los mismos. ¿Ya? Por lo tanto, estos modelos integran diferentes políticas y prácticas que son implementadas para el logro de algún objetivo global de la organización. Por lo tanto, si nosotros nos vamos desde lo macro a lo micro, por así decirlo, tenemos el modelo de gestión de recursos humanos, tenemos las políticas de gestión de recursos humanos y tenemos las prácticas o las acciones en concreto. En otras palabras, nosotros podemos elegir como modelo de recursos humanos el modelo de estos cuatro elementos estratégicos que nos habla Ulrich, ¿ya? Podemos elegir ciertas políticas de recursos humanos que estén acordes a dicho modelo y por lo tanto nuestras prácticas de recursos humanos ya las vamos a desarrollar en base también a estas políticas y a este modelo. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de algunas prácticas en general, yo les puse aquí los benchmarking, porque en el fondo es una práctica en recursos humanos bastante utilizada, sobre todo en las empresas en estos últimos tiempos, ¿ya? ¿Y qué significa benchmarking? Sencillamente una medida de calidad. La ocupan muchas empresas para ver cómo es la calidad de su producto, cómo es su calidad interna y cómo es su calidad externa, cómo está la organización. Y es tan simple como que consiste en un ejercicio de comparación. Yo comparo mi organización con otras organizaciones similares a las mías y veo en qué procesos ellos son mejores que nosotros y en qué procesos nosotros somos mejores que ellos. Por eso que es un proceso continuo mediante el cual evaluamos y medimos los productos, servicios y procesos con los objetivos de comparar una marca con otra y obtener así las mejores prácticas del sector. ¿Ya? ¿Qué se pretende con esto? Obviamente conseguir la máxima competitividad posible. O sea, yo observo a mi rival y veo qué es lo que él hace mejor que nosotros y obviamente, ya, porque para esto no hay que inventar la pólvora, digamos, lo aplico dentro de la organización porque si al otro le resulta, porque a mí no me va a resultar, ¿no es cierto? Permite detectar cuáles son las mejores prácticas en cuanto a la gestión de personas, cómo se están manejando dentro del ámbito de la gestión de personas, digamos, las otras organizaciones. Por eso que en el benchmarking sirve de punto de inicio para comparar y medir identificando errores y aciertos. Este punto de medición es fundamental porque, por ejemplo, si yo quiero sacar un producto nuevo, pero internamente no estoy funcionando, la verdad es que no tiene ni impacto, o el impacto del producto nuevo que yo saque, no va a tener ninguna razón de ser porque yo internamente no estoy funcionando bien. ¿Ya? Requieren medir toda la información interna y externa para comparar similitudes y diferencias y determinar qué objetivos queremos lograr. Sirve para la sistematización, o sea, en alguna medida ordena el proceso.
¿ya? Y al ordenar el proceso yo puedo generar una mejor planificación. Y por otro lado, es fundamental que para esta práctica se utilice o se trabaje en equipo. Vale decir que la generalidad de los miembros de la organización debe colaborar con la finalidad de conseguir obtener la mayor información posible sobre cómo trabajamos y cómo desarrollamos nuestros productos y servicios. Y de una manera, digamos, porque solo así podemos mejorar, ¿ya? Esa es como la ventaja de aplicar digamos, esta acción, ¿ya? En el ámbito de las ventajas propiamente tal del área de recursos humanos, el benchmarking nos permite analizar cuál es la situación actual de los empleados en la empresa, permite conocer todas las interconexiones que existen, recuerden, estos grupos formales e informales, o la relación que yo puedo tener con estos stakeholders, ¿ya? Refuerza los vínculos entre todos los miembros de la organización y fomenta también el compromiso de ellos. Nos permite realizar procesos y prácticas para evaluar, digamos, después tanto de manera individual como de manera grupal. Nos permite descubrir nuevas técnicas y modelos innovadores para liderar cualquier tipo de cambio, ¿ya? Esto es muy importante porque nos permite en alguna medida conocernos internamente, compararnos con otros que están en igualdad de condiciones y aplicar una serie de recomendaciones para la mejora de nuestra acción. Existen otras acciones también, como pueden ser el endomarketing, basado propiamente en conquistar al cliente interno, ya un poco como lo hacía Ford. ¿Se acuerdan que entregaba acciones a sus empleados para que ellos pudieran comprar autos y así estos empleados también les servían en alguna medida para promocionar a los distintos autos Ford dentro del mercado, ¿ya? O el employer branding, que tiene que ver con una práctica o una acción que está basada en atraer nuevos talentos y retener a los mejores empleados. Lo que se suele también llamar la grúa, ¿ya? No sé si ustedes se han dado cuenta que de repente en ciertas épocas del año los canales de televisión se roban un rostro de televisión que es muy famoso y lo atraen a su canal de televisión. A eso le llama la grúa, ya vale decir el tomar ciertos talentos que yo veo que están funcionando en otras áreas que son iguales a las mías y llevarlos, digamos, a la organización, pero también reteniendo ya los talentos propios. Son distintas prácticas, son distintas acciones que van a depender también, vuelvo a insistir, del modelo de gestión estratégico de recursos humanos que nosotros establezcamos y de la planificación o del plan de acción de recursos humanos y por ende de las políticas de recursos humanos que nosotros planteemos como organización. Y eso nos va a llevar a que nosotros vamos a desarrollar diversas prácticas dentro de nuestra institución, valores, visión, inclusión, respeto, clima laboral, etcétera. Cada una de las prácticas que nosotros desarrollamos dentro de la institución son prácticas que deben estar alineadas, vuelvo a insistir, con las políticas de la organización y con el modelo de gestión estratégico que como organización hemos decidido implementar, ¿ya? Un poco también aquí les puse, por ejemplo, en el ámbito de los 16 objetivos para lograr las redes sociales, o sea, yo analizo qué tienen o cómo funcionan las redes sociales de la competencia y en alguna medida comienzo a tratar de sacar el mayor provecho también de las redes sociales, incorporándola a mis acciones. Vamos ahora al ámbito de las políticas. Ya vimos cuáles son algunas de las acciones o actividades que realiza o que puede realizar una organización. ¿Cuáles son las características de las políticas de recursos humanos? Las políticas constituyen una guía para la acción. Vale decir, yo no voy a reclutar a nadie que no esté dentro de mis políticas de reclutamiento, ¿ya?
fijen también un área de decisión, es decir, como un rayado de cancha, por así decirlo. Ya, bajo esta lógica, nosotros vamos a funcionar. Por ejemplo, no vamos a escoger a nadie dentro del proceso de selección que venga por la famosa muñeca, en Chile decimos por el pituto, ya, sino que vamos a hacer un proceso de selección que amerite, no sé, hacer un proceso público, que todas las personas que se presenten, digamos, lleguen vía currículum, vamos a exigir que para ciertos cargos mínimos siempre se tenga una cierta cantidad de años de experiencia y no para otros, o sea, hay un rayado de cancha que está determinado, ¿ya? Dan respuesta también a interrogantes o problemas que pueden presentarse, ¿ya? O sea, vale decir, si yo tengo algún problema específico con el comportamiento de algún trabajador, bueno, iré al manual de, qué sé yo, de procedimiento o iré a las políticas de la empresa, iré a donde está escrito ya la sanción que se le debe dar a una persona, por ejemplo, debido a un mal comportamiento dentro de la empresa o a una, por ejemplo, generalmente en las empresas donde el tema de la innovación es muy importante, se le hace firmar cierta carta de confidencialidad a la persona y que en caso de que, por ejemplo, diga o publique cualquier acción de la empresa o de la organización, puede sufrir una demanda. ¿Ya? Son prácticas, son un rayado cancha que tiene la institución. Corresponden a todas las directrices marcadas por una organización en las que se establece cuáles son los protocolos de actuación y comportamiento de los empleados. Recordemos que dentro de la institución también existe, por ejemplo, el comité mixto que genera todo un protocolo de acción dentro de una empresa, ¿ya? Entonces, son reglas que se establecen para dirigir las funciones. Y por lo tanto, como ya dijimos, son una guía estratégica. Ya generalmente ellos se refieren a la manera como las organizaciones aspiran a trabajar con sus miembros de manera bastante ideal, pero que nos permite tener, digamos, vuelvo a insistir, en un rayado de cancha frente a cuál va a ser nuestro accionar. Y frente a eso, específicamente en el ámbito de recursos humanos, cuando nosotros hablamos de políticas de recursos humanos, hablamos que debe estar claramente establecido, por ejemplo, cuál es el plan estratégico de recursos humanos. Y ese plan estratégico a nosotros nos debe entregar información que sirve como guía para la elaboración de las acciones en la organización que permiten contener estrategias para que la empresa crezca. O sea, ¿qué vamos a hacer durante el año 2020 para generar crecimiento dentro de la institución? ¿Cuáles van a ser nuestras acciones en concreto? En el ámbito del reclutamiento y de la selección también normaliza este procedimiento. En el ámbito de la capacitación profesional también define cómo se van a impartir a los trabajadores y cuáles serán los temas que se van a tratar. Establece, digamos, si vamos a hacer una capacitación interna, vale decir, vamos a capacitar con nuestros mismos empleados o bien vamos a contratar capacitación externa. O sea, tiene que haber todo un ámbito de planificación al respecto. Ya en el ámbito de la evaluación de desempeño también tiene que haber un feedback, o sea, vale decir, yo aplico un instrumento de evaluación a los trabajadores, pero también tiene que haber una retroalimentación de dicho proceso, ¿ya? Hay muchas empresas que inclusive te avisan cuándo te van a ir a evaluar, en qué condiciones, etcétera, etcétera. En el ámbito del clima organizacional, hay que aplicar sondeos de clima organizacional, que es un modo ideal para que la empresa implemente ciertas estrategias de cómo aumentar, por ejemplo, los índices motivacionales de los trabajadores. Y en el ámbito de la remuneración también, hay, por ejemplo, escalas salariales, se establece, digamos, sistema de bono, no cuando se le ocurra a cualquiera, sino que en base a ciertas condiciones específicas, digamos, ¿ya? Todo eso tiene que estar dentro de las políticas de recursos humanos, claramente estipulado, claramente establecido, claramente delimitado. ¿Preguntas hasta aquí?
¿Dudas de algún tipo? ¿No hay dudas? Una duda, licenciada, buenas noches. Buenas Referente al noches. benchmarking, ¿podría sintetizarse en copiar lo bueno de una idea y plasmarlo? Exacto, ¿Mm? exacto, pero yo tengo que haciendo las comparaciones. Porque, por ejemplo, yo puedo copiar lo bueno de una idea y me doy cuenta que no tengo ninguno de esos elementos para poder, digamos, implementarla dentro de mi institución. ¿Ya? Primero tendré que establecer los rangos para poder implementar esa idea dentro de mi institución. ¿Ya? No sé, a mí me gusta mucho las empresas que generan un buen sistema de marketing, por ejemplo, digital, ¿ya? Pero yo no tengo ni siquiera recursos para poder generar eso, entonces no me puedo comparar en ese ámbito. Pero eso no es solamente hacer una comparación, sino que hacer una comparación y una evaluación de cuánto yo puedo lograr eso que veo afuera y aplicarlo dentro de la institución si es que tengo las condiciones para poder hacerlo, ¿se entiende? Vuelvo a insistir en esto, no hay que crear la pólvora, esto no significa que tenemos que inventar un cohete para ir a Marte, o sea, ya el cohete ya fue inventado, ya está llegando a Marte. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es ver cuál es la tecnología que se está ocupando y cómo eso lo puedo aplicar dentro de la institución en la que yo estoy. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, buenas noches, licenciada. Justamente Buenas noches. con lo del benchmarking que mencionaba, Uh-huh. ¿cómo se podría aplicar en el área de recursos humanos? Porque eso es algo bien interno de una empresa. Entonces, ¿cómo podríamos, digamos, como mencionaba, ¿no? Tomar lo mejor de la empresa y tratar de emularlo, si es que es un proceso Exacto. interno, si es que sería un proceso interno, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, lo que pasa es que, a ver, a veces el benchmarking es mucho más fácil aplicar lo que nosotros vemos, pero a veces hay empresas que tienen un muy buen sistema de recursos humanos internos y que no les gusta mucho compartir. Exacto. ¿Ya? Bueno, ahí hay que ser un poquito creativo para tratar de acercarnos a la empresa y ver cómo funcionan internamente, digamos, ya cuáles son sus fortalezas en ese aspecto. A mí me ha pasado muchas veces cuando yo quiero como compartir ideas, ya que hay gente que es muy recelosa de las ideas, digamos, ya. Entonces como que no le gusta mucho compartir. Y el tema es que efectivamente cuando nosotros hacemos estos encuentros o juntas con otra gente que trabaja en la misma área, la idea de eso es, y vuelvo a insistir en la sinergia, vale decir en el trabajo colaborativo, ¿ya? Ustedes mismos lo decían la otra vez, o sea, acá en Bolivia el tema de los sindicatos es muy fuerte, eh, generan, digamos, mucho ruido para poder trabajar en esta área, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay que ver cómo han resuelto ese tipo de problema o cómo han resuelto su relación con los sindicatos. Por ejemplo, sería bueno ver qué empresas son las que tienen menos huelga o menos paralización durante el año en el área que yo trabajo. O sea, no sé, si yo trabajo en un área de una cervecería, por ejemplo, y ver cuántas cervecerías hay acá en Bolivia, bueno, cuáles de estas cervecerías han tenido menos conflictos durante el año. Ya han podido tener una mayor, digamos, continuidad dentro del trabajo. Entonces, hay que ir buscando, viendo un poco y por qué se ha dado eso, digamos. O sea, hay una buena política de negociación, debe haber, porque por algo, digamos, tienen menos paralizaciones. ¿Ya? O cuáles son las empresas en Bolivia donde, digamos, la relación, vuelvo a insistir, recursos humanos y sindicatos, o recursos humanos y trabajadores es más fluida, ¿ya?
hay que ir buscando los mecanismos, para esto no existe una única receta, ¿ya? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Licen, tengo otra duda. Referente al Dígame. clima organizacional, de acuerdo a las estrategias de motivación, ¿cuáles serían los ideales dentro de las organizaciones para poder motivar a los trabajadores? A ver, bueno, la palabra motivación, el otro día lo explicaba, tiene que ver con motivar significa moverme a, ya, cuando yo me muevo. ¿Y cuando yo me muevo a? Ya, cuando obviamente tengo una necesidad. Ya, yo generalmente, si tengo sed, me muevo hacia, no sé, la pileta del agua y saco agua. Pero si no tengo sed, no lo voy a hacer. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo, en muchas ocasiones, una buena estrategia es generar en los trabajadores esas necesidades cuando no las tienen. Por ejemplo, hay muchos trabajadores que son bastante conformistas y no sienten la necesidad de capacitarse. Si la persona no siente la necesidad, y esto es bien, tiene que ver con los recursos que hacen los de marketing, o sea, cuando yo veo, no sé, voy al supermercado, ya veo 20, digamos, marcas distintas de detergente para lavar la ropa, ¿ya? ¿Cuál elijo? ¿Ya? En el fondo, y ustedes se fijan que está el detergente para lavar la ropa con, no sé, olor a flores, el detergente para lavar la ropa con flores y además limón, el detergente que además de lavarte la ropa la blanquea, entonces, en el fondo van creando necesidades que tú no las tienes. Yo lo que necesito es lavar la ropa, pero si además queda con olor a flores, bueno, maravilloso, ¿se entiende, no? Entonces, en el fondo, en el ámbito de la organización o del clima organizacional, la motivación de los empleados tiene que ver también con cómo yo genero esa motivación, cómo hago que se muevan a la acción, ¿se entiende? Y para que se muevan a la acción, tengo que generar en ellos una necesidad. Si no existe esa necesidad, probablemente no se van a mover a la acción. ¿Ya? ¿Cuál necesidad será? Bueno, ahí tendré que ser lo suficientemente astuto de haber hecho estudios de clima organizacional para saber qué es lo que efectivamente a estos individuos, vuelvo a insistir, los motiva. Ya veíamos en los estudios de mayo que no necesariamente los trabajadores se mueven única y exclusivamente por un tema salarial. Yo una vez hice una pregunta y algunas personas se enojaron porque lamentablemente lo hice en un encuentro que estaba con un profesor. Entonces le dije, a ver, ¿ustedes creen que un mal profesor, acá en Bolivia, un mal profesor, vale decir, una persona que no prepara sus clases, que constantemente trata de sacar la vuelta, que le da lo mismo si los estudiantes aprenden o no aprenden, un mal profesor, ¿se puede convertir en buen profesor porque le paguen más? ¿Qué piensan ustedes? No. Claro que no, claro que no, claro que no. O sea, no pasa, el hecho de ser un buen docente no pasa única y exclusivamente por el sueldo. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo tengo que ver qué son o cuáles son las otras motivaciones que tienen los seres humanos. Bueno, hay un gran psicólogo que es Maslow, ya que nos habla de las necesidades de superación, de las necesidades de crecimiento, que hay una serie de necesidades que tenemos los seres humanos que no pasan necesariamente siempre por el dinero. ¿Ya? Puede ser que un trabajador, una necesidad de él sea el que el trabajo le quede cerca de la casa, no sé, porque tiene que ir y que una persona, una mujer, por ejemplo, que tiene sus hijos pequeños, el hecho que el trabajo le quede cerca de la casa es un gran factor para no irse de ese lugar y querer seguir trabajando ahí y estar motivada para trabajar ahí, etcétera, etcétera. O sea, son diversas y variadas. El tema está en que obviamente el gestor de recursos humanos tiene que distinguir cuáles son.
¿Bien? Entonces, vamos al criterio de clasificación de los modelos de gestión de recursos humanos. A ver, dijimos que un modelo de gestión de recursos humanos es el que acabamos de ver con Ulrich, ¿no es cierto?, que es relativamente contemporáneo. Pero existen distintas clasificaciones de modelos de recursos humanos. O sea, existe en realidad un número inconmensurable de modelos. Esto es como la definición de cultura. Si ustedes van al diccionario, existen más de 500 definiciones de cultura, ¿ya? O sea, existen miles de modelos de gestión de recursos humanos, miles, ¿ya? Y por lo tanto, existen también formas de clasificar esta infinidad de modelos que existen. Una forma de clasificarlo es en base a los objetivos. Por ejemplo, hablamos cuando hablamos de los objetivos, en cierta medida es qué se intenta alcanzar con la aplicación de un determinado modelo. Entonces, cuando decimos, vaya, lo que se intenta alcanzar es X, Y, Z, etcétera, entonces en el fondo nosotros nos movemos por un tipo de clasificación que tiene que ver con los objetivos. Y generalmente los modelos que tienen que ver con el objetivo son aquellos modelos que están orientados al control, al alto compromiso, a la alta implicación, al alto rendimiento, a la seguridad en el trabajo o los que están orientados al cliente. Entonces vamos a los primeros, que tienen que ver con los orientados al control. Generalmente este tipo de modelos tienen como objetivo incrementar la eficiencia y la productividad de los empleados. Y las actividades se dirigen obviamente a la reducción de los costes directos de los procesos de producción y hacia un mayor aprovechamiento de los recursos. ¿Cuáles son estos modelos? ¿O cómo se subdividen este modelo de control? Tenemos el tipo de control familiar, ya que en el fondo tiene que ver con, por ejemplo, estas pequeñas empresas familiares, que son de escasa, digamos, dimensión, o sea, que tienen una escasa formalización, que tienen un estilo de dirección unilateral, personalista, informal, ¿ya? Y que son generalmente centralizadas, ¿ya? Yo he visto acá en Bolivia bastante de este tipo de empresas. Existe también el modelo de gestión de control burocrático. Generalmente el que se observa en las instituciones gubernamentales. Ya son de gran dimensión, elevada formalización y con un estilo de dirección impersonal y formal, y generalmente son centralizados. Existe también el control por los resultados. Este tipo de organizaciones tienen las características de una elevada formalización, con estilo de dirección impersonal, son de gran dimensión, son competitivas, son descentralizadas, y existe el control ad hoc, ya que se suele definir el ad hoc como un control apropiado o adecuado, ya lo que está dispuesto para un determinado fin o pensado para una situación específica, digamos, ya. Y generalmente ese tipo de empresas son de pequeña dimensión, escasa formalización, un estilo de dirección personalizado e informal, ya. Generalmente, digamos, estas son algún tipo de modelos de control, ¿ya? Las prácticas utilizadas en los modelos de control, yo les puse aquí como imagen digamos, ¿cuánto se llama? Donde está todo el área de control que hacen aterrizar a los aviones, porque son específicas, o sea, yo lo que necesito es que el individuo haga lo que tiene que hacer en base al protocolo que ya está establecido, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, cada una de las acciones se desarrolla en base a ese protocolo que está establecido. Son modelos muy rígidos, ya, con ningún tipo de flexibilidad. Por eso que aquí en este tipo de modelos existen tareas claramente definidas. El desarrollo de los procesos de toma de decisiones es centralizado, ya yo no tengo opinión bajo eso.
bajo nivel de demandas en lo que a capacidades y estresos de los trabajadores. A mí no me interesa que el trabajador improvise. Hay una generación de escasa interdependencia entre los empleados y hay poca o nula atención a la capacitación. O sea, lo que me interesa es que el empleado haga lo que tiene que hacer y punto. Son sumamente estratificados en ese aspecto, ¿ya? Existe también un modelo que tiende hacia los objetivos, que es el de alto compromiso, ¿ya? Aquí el empleado se identifica con los objetivos de la organización, establece una serie de prácticas para que el empleado con su actividad pueda contribuir al logro de los mismos. O sea, aquí en el de alto compromiso hay una alienación entre lo que el empleado desea y debe identificarse específicamente con los objetivos de la organización. Tenemos también un modelo que son las prácticas utilizadas en el modelo de alto compromiso. ¿Cuáles son estas prácticas? Diseño y establecimiento de procesos de socialización de organización, hay promoción interna, dotación de selectividad, hay atención a la formación y al desarrollo de la planilla, ¿ya? Esas son como las características de este modelo, ¿ya? Tenemos también el modelo de alto compromiso en el sentido de que la identificación del empleado con los objetivos de la organización van a generar que obviamente exista una alta socialización entre los objetivos de la organización con el conocimiento de los empleados frente a estos objetivos. Ya dijimos que existe una promoción interna, existe una atención a la planilla y que existen vínculos psicológicos entre, por así decirlo, los directivos y los empleados. Hay una gran cercanía, ¿ya? Tenemos el modelo de alta implicación, ¿ya? Que tiene como objetivo las prácticas se encuentran dirigidas a modificar la naturaleza de las tareas de trabajo y la responsabilidad sobre las mismas, ¿ya? Se basa en la estructura, en la creación de grupos de trabajo, ¿ya? Y las prácticas utilizadas consisten en la facilitación de flujo de información y obviamente del empowerment, que tiene que ver con la fuerza de trabajo. O sea, aquí el equipo es fundamental y por eso que tiene que ver con la alta implicación, digamos, son modelos donde... ¿Sí? ¿Aló? ¿Tiene una pregunta? ¿Hola? ¿Hay alguna pregunta o no? No, perdón, bueno. Este modelo de alta implicación tiene que ver con, prioritariamente se basa en el trabajo en equipo. ¿Ya? Y aquí, digamos, hay un empoderamiento del trabajo de cada equipo y hay una facilitación en el flujo de la información, ¿ya? Y tenemos también el modelo de alto rendimiento, que seguimos obviamente en esta clasificación por objetivo, que comparte elementos tanto del modelo de alto compromiso como del modelo de implicación, pero tiene un mayor alcance. Aquí las prácticas plantean que se trata de que los empleados, existe un gran respeto por los empleados, se invierte en el desarrollo de los empleados y se promueve la confianza en la dirección y el compromiso con la consecución de las metas de la organización, ¿ya? Nuevamente aquí sigue siendo muy importante en este modelo el trabajo en equipo. Aquí lo importante es la ventaja competitiva, hay un trato respetuoso, se invierte en el desarrollo, hay confianza en la dirección y hay un alto nivel de compromiso. También tenemos el modelo que está orientado a la seguridad de los trabajadores, ¿ya? Prioritariamente esto se da en empresas en donde el riesgo de los trabajadores es altísimo, ¿ya? Por ejemplo, la gente que trabaja en las minas, por ejemplo, ¿ya? Lo que se pretende es evitar la mayor cantidad de problemas laborales o de accidentes laborales, etcétera. ¿Y por qué? Porque estos accidentes laborales pueden generar obstáculos o amenazas en el logro de los objetivos, ¿ya? Y por eso que se tiende tanto a impulsar este modelo en ciertas organizaciones y no en todas, ¿ya? Este modelo propone un desarrollo de liderazgo, una potencialización del trabajo de calidad, hay una evaluación de las prácticas de dirección,
Todo esto permite reforzar el clima y la seguridad. Ya hay empresas que, por ejemplo, no sé, colocan, que son empresas de alto riesgo para los trabajadores, dicen, no sé, van todos los días colocando, llevamos 100 días sin accidentes laborales, llevamos 200 días sin accidentes laborales, etcétera. Son empresas que se preocupan mucho y su modelo está orientado hacia ese ámbito. Hay otros modelos que también están orientados a la atención al cliente prioritariamente. Ya el objetivo es obtener ventajas competitivas, incrementando la satisfacción del cliente. Por eso que las prácticas aquí tienen que ver con la implicación de los empleados, la formación e incentivo al rendimiento. Estos modelos están orientados a entregar una prestación de servicio de alta calidad al cliente, ¿ya? Y, por ejemplo, no sé si han visto de repente en los McDonald's que le ponen el empleado del mes, el ejecutivo del mes, etcétera, ¿ya? Estos modelos orientados al cliente, obviamente que generan una serie de planificación, por así decirlo, dentro de su modelo que tiene que ver con un plan de negocio, prevención, legislación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sin embargo, para aplicar cada uno de estos modelos es importante tener en cuenta la teoría, ya la teoría del X e Y de MacGregor. Esta teoría es muy, muy importante porque nos permite, en alguna medida, conocer un poco cuáles son las clasificaciones que se hacen de los empleados y cómo es el comportamiento de los gerentes en base a distintos tipos de empleados. ¿Ya? Entonces, los comportamientos presentes en el liderazgo obedecen a la percepción que tienen estos directivos frente a sus trabajadores. Vale decir, yo voy a ejercer un liderazgo autoritario si veo que mis trabajadores en realidad no están motivados, no les interesa hacer cosas, no les interesa trabajar y lo único que les interesa es ir a recibir el sol de punto. Voy a ejercer un liderazgo un poquito más, digamos, empático, si veo que mis trabajadores están motivados, quieren trabajar, no sé, tienen la camiseta puesta con la empresa, etcétera. ¿Ya? Entonces, es un poco lo que hace el estudio de MacGregor. MacGregor le interesa ver un poco cuál es la reacción de los líderes, por así decirlo, con los trabajadores, dependiendo del tipo de trabajador que le toca, con quien le toca, digamos, interrelacionarse. Entonces, la teoría de las expectativas sugiere que una persona actúa de una manera según la creencia de que tras realizar una acción llegará a la recompensa, ¿ya? Y este teórico describe en su libro El lado humano de la organización una teoría sobre el comportamiento de los directivos y ya este comportamiento la denomina XY. ¿Cuál es la teoría? Dice que existen dos premisas opuestas sobre la naturaleza del ser humano. O sea, existen seres humanos, X, ¿ya?, que no les gusta el trabajo y lo evitan cuando sea posible, ¿ya?, versus los Y, que contemplan el trabajo como algo natural, como el descanso o como el juego, o sea, como algo natural en la vida. Los X deben ser obligados, controlados y amenazados con castigo para encaminar su esfuerzo hacia la consecución de los objetivos de la organización, versus los Y, que el castigo y que tanto el castigo como la amenaza no son los únicos estímulos. Ellos ejercerán autodirección, autocontrol, si están comprometidos con la empresa y con los objetivos de la empresa. Los X son personas que prefieren ser dirigidas en vez de dirigir, o sea, les interesa que les digan lo que tienen que hacer, versus los Y, que plantean que las recompensas sean ligadas a los compromisos asumidos. Los X, que el ser humano evitará responsabilidad en la medida de lo posible, o sea, tratan en lo posible de que no les den ningún tipo de responsabilidad, versus los Y, que pueden aprender y aceptar a buscar responsabilidades. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, cuando en algunas organizaciones se genera, que lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, cuando hacemos un organigrama, nosotros conocemos generalmente los organigramas verticales, ¿no es cierto?,
donde está el jefe, después los subjefes, después los empleados, pero existen otros organigramas que son transicionales o matriciales, en donde existe, por ejemplo, el cambio de roles, ¿ya? Se da, por ejemplo, en algunos colegios, en donde cada cierto tiempo se cambia el director por otro profesor. Así todos en algún momento les toca ser directores, ¿ya? Entonces, si la persona no le gusta tener responsabilidades, este organigrama es un organigrama que no va a ser adecuado a las características que él tiene como individuo, ¿bien? Entonces, en el caso de los X, el hombre común, según MacGregor, es relativamente poco ambicioso, pero existen otros, según los Y, donde son sumamente ambiciosos, creativos, tienen gran ingenio, habilidad, etc. Según los X, las personas se preocupan ante todo por su bienestar y seguridad personal, versus los Y, que les interesa el potencial humano, solo se utiliza parcialmente y que en el fondo, digamos, poseen un gran potencial humano y a veces no logran desarrollarse como ellos quisieran. Bien, entonces, ¿qué nos dice MacGregor? Nosotros tenemos que tener en cuenta que los seres humanos nos dividimos en estos X e Y, y que por lo tanto el liderazgo que yo voy a ejercer tiene que ver si estoy trabajando con X o estoy trabajando con Y. ¿Se entiende? Por ejemplo, a mí me tocó que cuando vino la primera cuarentena, acá en Bolivia no había ninguna legislación todavía con el tema de el teletrabajo. Y yo me comuniqué con todo mi equipo de diseño y les dije, bueno, vamos a tener que hacer teletrabajo. Entonces, bueno, pero algunos me dijeron, bueno, pero es que Pilar, no hay ninguna normativa, a mí nadie me obliga a tener que trabajar. Le dije, bueno, yo sé que nadie te obliga, pero no podemos parar porque cuando volvamos y pasan estos 2 meses, el trabajo en edición siempre es muy lento, es un trabajo de meses, de 6 meses para recién terminar de hacer algo porque es muy preciso y muy lento. Y obviamente hubo algunos que avanzaron desde sus casas de una manera increíble, inclusive trabajaban sábado, domingo, porque según ellos si no se aburrían, y eran súper proactivos y me mandaban sus trabajos y sus avances y creaban nuevos diseños, etcétera. Y hubo otro en que tenía que llamarlos por lo menos 2 veces por semana para saber cómo iban, les tenía que pedir informes de lo que hacían, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la diferencia? ¿Preguntas? Sí, listo. Dígame. Me gustaría que aquí participáramos porque en el fondo yo creo que, ¿qué les parece la teoría de MacGregor? ¿Creen que se aleja de la realidad o que es cercana a la realidad? ¿Qué piensan? Licenciada David Venter le habla. Lo siguiente, pero también habría, bueno, la posibilidad de que la empresa lo pueda enfrascar en la teoría X, ¿no? Porque hay otras empresas que no te permiten poder desarrollarte como profesional. Entonces estás como un caballo cochero y sigues una línea, ¿no? Porque tal vez tienen las normativas y como vuelvo a recalcar, no te permiten poder quizás poner tus potencialidades como profesional. Esto ocurre mayormente en las entidades públicas, ¿no? Entonces, tenemos normativas lastimosamente enmarcarnos a eso y bueno, pues si no cumplimos, ahí están las responsabilidades y demás situaciones. Entiendo por el otro lado, las empresas privadas tal vez sea un poco más flexibles, no digo que no lo sean, ¿no? Pero en el caso mío siempre ha sido que está así marcada la normativa y es un poco difícil poder dar quizás tus opiniones o tal vez tratar de poder mejorar. Es difícil esto en la entidad pública, licenciada. Claro, sí, de todas maneras, de todas maneras. Lo importante es tener en cuenta que existen estos 2 tipos de personalidades, por así decirlo, que se desarrollan dentro del mundo laboral y que por lo tanto, si vamos a estar trabajando en el ámbito de gestión de recursos humanos, no podemos ejercer un único tipo de liderazgo, ¿se entiende?
tenemos que ser capaces de ejercer distintos tipos de liderazgo para las distintas personalidades o naturalezas humanas. Aló, licenciada, buenas noches, le habla Diego Merino. Hola, Diego. Yo concuerdo mucho en esta, en mi experiencia que tengo. Sí, esto se aplica bastante en las entidades privadas. Yo he visto bastante estas dos personas, pero a la vez, licenciado, yo he visto algunas personas que son bien comprometidas en el trabajo, realizan bien sus tareas, pero yo he visto en algunos de los casos, por ejemplo, que no quieren avanzar. O sea, son, por ejemplo, personas Y que encajan bastante bien en este cuadro, pero lamentablemente no van un paso más. Pues son unas personas bien comprometidas con la institución, les gusta hacer las cosas, cumplen las tareas que tienen que hacer, pero al momento de poderles dar mayor responsabilidad con un cargo ya más jerárquico, como que se detienen ahí. Yo la verdad no sé qué es lo que pasa con ellos. Solamente dicen, no, tengo problemas familiares, no voy a poder asumir y ciertas cosas. Pero, o sea, más allá, no sé qué pasa con ellas, pero evidentemente esto, Licen, encaja perfectamente en las instituciones privadas. Claro, claro. Son personas que, como dice aquí, prefieren ser dirigidas antes que dirigir. O sea, son personas que les gusta que les digan lo que tienen que hacer, más que ellas tomar la iniciativa, ¿ya? Yo no les conté la parte final de este cuento, pero cuando volvimos a la normalidad, o sea, en semi-normalidad, cuando volvimos a trabajar, cuando se acabó la cuarentena rígida, volvimos a trabajar todos a la empresa y obviamente yo decidí que era innecesario que todos subiéramos a trabajar, por lo tanto, aquellos que fueron les permitía hacer teletrabajo, quedarse en sus casas y no tener que ir a la empresa, sino que solamente enviarme sus trabajos desde sus casas. Y aquellos que fueron X durante la cuarentena rígida tuvieron la obligación de tener que asistir a trabajar. ¿Se entiende? Porque son gente que obviamente requieren del control. Entonces, uno, por eso digo, uno no puede utilizar un único liderazgo, uno tiene que utilizar liderazgos distintos dependiendo de la naturaleza humana con la cual estemos trabajando. ¿Bien? Entonces, por eso es que MacGregor nos dice, es un deseo de hacer las cosas bien, de tener éxito en su realización y de alcanzar ciertos estándares de excelencia. Generalmente así funcionan los I, ¿ya? Y obviamente eso va a transformar esta naturaleza humana de los trabajadores, en alguna medida va a generar cómo se va a comportar un líder frente a un X y cómo se va a comportar un líder frente a un Y. En ese ámbito, obviamente, frente a un X se ejerce un estilo de administración tradicional versus el Y que tiene que ver con que hay un comportamiento más actual y cada vez más utilizado, que no tiene que ver con la obediencia absoluta. En el ámbito del X, las personas son un simple medio de producción, en cambio en el Y se ejerce un liderazgo donde se cree que los trabajadores se esfuerzan, se autodirigen, se motivan, se organizan por sí mismos, etcétera. O sea, se va a ejercer un liderazgo en el X y se va a ejercer un liderazgo en el Y de manera indistinta, ¿ya? Existe otro criterio también de clasificación de los modelos de recursos humanos que tiene que ver con las propuestas racionales que ellos nos entregan. Entonces, frente a estas propuestas racionales tenemos los modelos clásicos y tradicionales, pero también tenemos las nuevas propuestas. Dentro de estas nuevas propuestas es donde encontramos el modelo de Ulrich, ¿ya? Versus los modelos clásicos y tradicionales, donde vamos a encontrar, por ejemplo, el modelo de Chavenato, que es del más o menos del 80, creo, por ahí. Entonces,
El criterio de los modelos clásicos tradicionales ponen el énfasis en las tareas y la tecnología, en el concepto de hombre económico, en la recompensa salarial y material, mayor eficiencia gracias al método de trabajo, preocupación por el contenido de las cargas, el gerente imparte las órdenes e imposiciones. ¿Cuáles son estos modelos? Encontramos el de Bertrand Davis, el de Disser, el de Milkovich, el de Chavenato, el de Casio, todos esos son modelos tradicionales, modelos clásicos, por así decirlo, pero que en su momento tuvieron bastante auge y fueron muy interesantes para el ámbito de un poco la historia de recursos humanos. ¿Por qué yo le pongo, por qué coloco estos modelos tradicionales, aunque están un poquito pasados de moda? Porque en muchas ocasiones nos encontramos con algunos docentes que plantean estos modelos como que ya fueran, digamos, lo último de la modernidad, cuando en realidad son modelos bastante antiguos y pasaditos de moda, pero que en algún momento tuvieron sus elementos que son interesantes revisar. Por ejemplo, el modelo de Bertrand y Davis, ya es un modelo de tipo sistémico, ya plantea restricciones del exterior, se suman a las restricciones del interior, se suman las restricciones internas, la actividad sindical, comunicación organizacional, la imagen de la organización. Tiene como objetivo la construcción de una red de distinto nivel que deben estar claramente coordinadas en base a objetivos sociales, etc. Hay también prácticas de planeación frente a esto. El de Disser apunta prioritariamente a la motivación personal, por ejemplo. El de Milkovich, ya ustedes después lo pueden repasar más lentito, el de Milkovich valora o tiene importancia en el ámbito de recursos humanos, no valora tanto el sentido estratégico, sí el ámbito de la contingencia, ¿ya? El modelo de Chavenato plantea una serie de subsistemas dentro de la administración de recursos humanos como provisión, mantenimiento, control, desarrollo, aplicación. ¿Ya? El modelo de Casio, que es uno de los más antiguos, atiende a la diversidad de las plantillas y destaca la necesidad de atender las características individuales mediante el desarrollo de programas de gestión. ¿Ya? Lo interesante son las nuevas propuestas o los nuevos modelos de recursos humanos y cuáles son las características de estos nuevos modelos, ¿ya? Las características de estos nuevos modelos es que lo interesante en ellos es que existe una diversidad de enfoque, ¿ya? Y que esa diversidad de enfoque la toman desde las otras áreas de las ciencias sociales, sociología, antropología, psicología. No son modelos cerrados, sino que están abiertos a la apertura del conocimiento. Son modelos que buscan mejorar el uso del conocimiento de las organizaciones utilizando comunidad a los equipos de trabajo. O sea, ponen gran énfasis en el ámbito de equipos de trabajo. Ya se basan en el conocimiento extensivo de estos equipos de trabajo, o sea, en el conocimiento que estos equipos les pueden entregar. Se convierte en una herramienta poderosa para competir el valor del conocimiento, ¿ya? Plantean el desarrollo del sistema de gestión de recursos humanos basado en el conocimiento, que es una de las más importantes estrategias en la creación de una ventaja competitiva. Lo hemos conversado varias veces, este capital intelectual. O sea, estos nuevos modelos ponen énfasis en lo que se suele llamar el capital intelectual. Cobra gran importancia los KIT, que son los procesos colaborativos en los que la gente emplea conocimientos únicos y compartidos para alcanzar un resultado común, ¿ya? Los procesos se basan en la adquisición y distribución, combinación, creación, aplicación y revisión del conocimiento. O sea, el eje fundamental de este nuevo modelo está en el valor o en la ventaja competitiva y en el capital intelectual que tienen las empresas. Ya, y aquí también tenemos el modelo transicional que pone gran, digamos, énfasis, por ejemplo, como uno de los nuevos modelos en el ámbito de el core del negocio,
que implica una competencia distintiva de la organización en comparación con otras organizaciones en igualdad de condiciones. ¿Y cuál es la pertinencia para elegir un modelo? O sea, ¿cuál modelo elegiría yo para mi empresa X? Ya no existe, digamos, un modelo estático. Las estructuras no son estáticas. El modelo debe servir como una especie de traje que se tiene que adaptar al contexto sociocultural y al entorno. Y por eso es que es tan importante que yo conozca cuál es la cultura organizacional de la empresa, que yo haya hecho un buen diagnóstico, por ejemplo, de la empresa. El modelo tiene que también estar en coherencia con los famosos stakeholders, ya estos grupos que ejercen, digamos, influencia dentro de la empresa. El modelo también tiene que responder a las necesidades de estructura según recursos existentes y potenciales reales. Ya recuerden que yo el modelo lo escojo para desarrollar una estrategia, ya, y esa estrategia tiene que estar alineada con el negocio o con la organización. Y mi estrategia tiene que estar, y lo veíamos en la clase anterior, tiene que estar incorporada dentro del presupuesto de la empresa. Por lo tanto, yo no puedo elegir cualquier modelo si mi modelo no encaja, por ejemplo, a los presupuestos que la empresa tiene. Y también tiene que estar incorporada cuáles son las necesidades inmediatas y plurianuales de la empresa. O sea, qué es lo que la empresa tiene que mejorar de manera inmediata. Por lo tanto, a mí me puede servir un modelo de manera transitoria hasta que yo logre mejorar ciertos aspectos de la organización para poder aspirar a otro modelo que me ayude, digamos, en otro orden de cosas, ¿ya? Y además, este modelo tiene que tener fuerte relación con el sistema administrativo de la gestión de recursos humanos. Recuerden que en recursos humanos nosotros tenemos no que... se le escucha bien. Perdón, ¿ahí? Se escucha entrecortado. ¿Me escuchan? Buenas noches, licenciada. No sé si los demás lo escuchan bien. Le escucho yo entrecortado. Se escucha bien. ¿Aló? Con claridad. ¿Sí? ¿Con claridad? Ya. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, en el ámbito del sistema de administración de gestión de recursos humanos, este modelo tiene que estar alineado también con cada una de las actividades que como recursos humanos tenemos que generar, como es la gestión de compensación, la gestión de desarrollo, la gestión de resolución de conflictos, etcétera. ¿Ya? Y por eso que es tan importante tener claro, por ejemplo, cuáles son los subsistemas de recursos humanos que se encuentran dentro de la misma organización. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos del reclutamiento, cómo reclutar, cuáles son las técnicas, cuáles son las prioridades del reclutamiento tanto interno como externo. Si hablamos de la socialización, la gente conoce nuestros planes, conoce nuestras políticas, conoce nuestros objetivos estratégicos, más allá ha internalizado nuestra misión, nuestra visión, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces bueno, y al final tenemos obviamente una serie de preguntas que son para su trabajo grupal, ¿ya? Que vamos a mantener, como dijimos, los mismos grupos que ya habían establecido la semana pasada, ¿ya? Recordemos que, como habíamos dicho, los seres humanos somos resistentes al cambio, ¿ya? Entonces, en el fondo, voy a dejar de compartir para que podamos... Bien. Entonces, me gustaría saber, ¿hay alguna duda al respecto de lo que vimos hoy día? ¿Preguntas? Dicen una consulta. Dígame. En el tema de las personas XY, nosotros como área, ¿cómo podríamos hacer que las personas X puedan convertirse en personas Y? Porque me imagino que, porque hay personas que se pueden salvar dentro de una institución,
pero, Claro. pero ¿cómo podríamos hacer para que estas personas puedan desarrollarse de mejor manera a nivel profesional dentro de la institución? Uy, Diego, ahí entran en juego los factores netamente motivacionales de las personas. Netamente, cuando uno analiza cómo es la estructura humana, la personalidad está compuesta de carácter y temperamento, y el carácter viene desde lo social, o sea, es formado por este conjunto de hábitos que nosotros tenemos, y el temperamento se hereda, es biológico, ¿ya? De madre neurótica, hijas e hijos neuróticos, ¿entiendes, no? O de padre un poco violento, probablemente los hijos también van a ser violentos, no solamente por un tema de haberse criado en un ambiente violento, sino que porque genéticamente tienen rasgos de violencia. Entonces, la única forma que tenemos para cambiar a ciertas personas, por ejemplo, un poco lo que decíamos delante, a ver, yo tengo una persona que es comprometida con su trabajo, que es responsable, que esto, que lo otro, o sea, podría ser Y o I, pero lamentablemente no le gusta tomar responsabilidades, o no le gusta, digamos, asumir un cargo que tenga que ver con iniciativa, ¿me entiendes? Entonces, frente a eso, nosotros solo tenemos que tratar de manejar cuáles son sus motivaciones. ¿Qué lo podría motivar a asumir este reto, por ejemplo? ¿Ya? Y vuelvo a insistir, no siempre las motivaciones son de tipo monetario. Podríamos ver si esta persona quiere asumir este reto al, por ejemplo, capacitarse mayormente, al aprender nuevas cosas. Puede ser que no le guste asumir responsabilidades, pero sí le guste aprender. ¿Entiendes? Y por lo tanto, bajo esa lógica, puede aceptar el reto porque este reto va a ir incorporado junto con perfeccionamiento, por ejemplo. Pero tendríamos que ver cuáles son sus motivaciones, qué es lo que a él lo mueve a la acción. ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciada, en cuanto a los modelos que mencionaba de clásicos y nuevos, ¿son excluyentes o, digamos, se puede tomar elementos de cada uno y crear un modelo para aplicar en mi empresa? Ese es el ideal, ¿ya? Que uno tome algunos rasgos de uno, otros de otro y que pueda aplicar. Recordemos que el modelo es siempre un marco de acción, pero no es, digamos, algo estático. Ya por eso yo le puse la imagen del coronavirus. No, yo ahí lo que estoy viendo no es el coronavirus, yo estoy viendo una representación del coronavirus. Y como no es algo estático, no es algo concreto, el ideal sería yo establecer un buen diagnóstico de la organización y en base al diagnóstico que yo estoy realizando, poder tomar o generar quizá mi propio modelo, ya de acuerdo a las necesidades que tiene esta organización. Lo que sí tengo que tener es un modelo, porque el modelo va a ser el paraguas que va a alojar, digamos, a las políticas que yo voy a establecer, a las estrategias que voy a establecer, a las acciones que voy a establecer y a las evaluaciones de todo esto que yo voy a hacer. Gracias, licenciada. De nada, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, voy a pasarle lista entonces a los que me faltan. Mientras tanto, si hay alguno que... Yo ya pasé lista a algunos, pero hay, hay una persona nueva que se incorporó, Amparo Chanco. Sí, acá presente. Sí, licenciada. Hola, Amparo. Buenas noches, un gusto. Buenas Gracias. noches. Igual, te van a incorporar a un grupo, te dijo José, ¿verdad? Sí, me indicó. A un grupo de trabajo, ¿ya? Exacto. Y para los trabajos que tienen pendiente están en las clases. Ya vas a tener que hacerlo, los trabajos de la semana pasada los tienes que hacer sola, ¿ya? Muy bien, muy bien. Gracias, Bien. licenciada. Después tenemos Ingrid Estíbariz. Ingrid. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Beatriz Espinosa. Presente, licenciada. Buenas noches.
Daniela Beizaga. Daniela. Daniela no está. Telma Arias. Telma. Saida Choque. Telma. Telma, buenas noches. Saida Choque. Buenas noches. Presente, Alicia. Presente. Reina Signani. Buenas noches, licenciada. Presente. Buenas noches. Flavia Kisber. Flavia. Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Buenas noches. Elvia Rocha. Elvia. Presente, licenciada. Presente. Buenas noches, Elvia. Y me falta aquí Silvia Moscoso. Silvia. Licenciada, presente. Buenas noches, Silvia. Y Grover Miranda. Presente, licenciada. Presente, Hola, licenciada. Grover. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está. Me falta solo Daniela Beizaga. Licenciada, buenas noches. Lo que pasa que Daniela creo que no, usted no le escucha. Yo le acabo de dar el WhatsApp. Perfecto, ella es la que no escucha, debe tener problemas con su señal entonces, pero la voy a, ya, entonces, pero ella estaba, ¿verdad? Sí, no, perfecto. Sí, acabo de indicarle a Daniela. Súper. El resto que no nombré, ya lo, el resto que no nombré, escúchenme, el resto que no nombré ya los había puesto presentes, ¿ya? Porque fueron los primeros que se incorporaron cuando empezamos la clase. Gracias. Ya, para que no se preocupen. Bien, ok, entonces, dígame. ¿Aló? Licenciado, una consulta. Me he perdido un poquito en esto de los trabajos. Para subir los trabajos, ¿teníamos que subirlo de manera individual o subirlo de manera grupal a la persona que nosotros hayamos designado? Claro, no, los trabajos grupales se suben de manera grupal. Yo tengo la lista de los grupos. Ya, no es necesario que cada uno lo suba. No es necesario, suban uno solo por grupo. Disculpe, licenciada, le era Alejandra Rocha. Hubo igual la anterior vez sobre eso de los trabajos y nos dijeron que es necesario que se suba a la plataforma los trabajos grupales, cada uno suba el trabajo porque la plataforma califica de manera individual, no grupal. Entonces, eso fue lo que, bueno, al menos los de mi grupo, del grupo 4, eso fue lo que hicimos, hicimos todos, participamos en el trabajo y demás, pero cada uno lo subió a su perfil. Ya. Perfecto. Al menos eso fue lo que nos dijeron, ¿no? Lo que pasa es que primero nos dijeron que el trabajo por grupo y que designamos a una persona del grupo y mandaron un mensaje por WhatsApp que era individual porque se evaluaba de forma individual, cada uno tenía que subir. Entonces eso queremos nada más que nos digan así, o lo vamos a hacer por una sola persona que nombremos en el grupo o cada uno. Sí, sería bueno porque toda esta discusión provocó la salida de un compañero, ¿no? Porque no le puedo creer, ¿por qué? Sí, Ibar, por ejemplo, que era de mi grupo, se salió del diplomado, ya no está más con el diplomado, porque hizo las observaciones que estamos haciendo nosotros en el grupo y demás cuestiones, ¿no? Que son aisladas ya de todo esto, pero se salió. Ya, pero no era tampoco para salirse, si todo es conversable. A ver, les cuento, las evaluaciones las hago yo, así que por lo tanto yo no voy a leer 4 veces o 5 veces el mismo trabajo, leo un trabajo, ¿me entienden, no?
y le pongo la nota a cada uno de los integrantes que están dentro de ese grupo. Perfecto. ¿Ya? Distinto va a ser cuando hagamos la evaluación final. ¿Ya? Que ahí yo envío la evaluación final, ustedes hacen su evaluación de manera individual y cada uno tiene que subir su evaluación a la plataforma. Perfecto. ¿Se comprende? Pero lo que está digamos, en las presentaciones de PowerPoint son trabajos grupales y yo tengo la lista de cada grupo. Entonces, obviamente que si me dice que el grupo de Beatriz Espinosa, bueno, veo que en el grupo de Beatriz Espinosa está también, estoy inventando, Sharon, Ingrid, Diego, etcétera, y bueno, después evalúo ese trabajo y le pongo la nota a los 4 integrantes o 5 integrantes del grupo. ¿Se entiende? Gracias, Lisa. Sí, así que no despreocúpense. Ahora, si es que se les hace mucho más fácil o cada uno de ustedes quiere subir el trabajo en grupo para tener el trabajo a la plataforma, para tener mayor seguridad, lo pueden hacer, pero yo de todos modos voy a leer un trabajo por grupo. No tiene sentido que lea nuevamente el mismo trabajo, digamos, 4 o 5 veces. ¿Ya? Pero no es tampoco para que discutan por eso, porque todo eso se resuelve. Sabemos que no estamos en condiciones normales, son los primeros grupos en términos de clases virtuales, y por lo tanto tenemos que tener la flexibilidad suficiente para entender las situaciones de todos, ¿se entiende? Sí. ¿Ya? Así que no se preocupen. Si ya subieron un trabajo por grupo, bueno, revisaré ese trabajo por grupo. Si para ustedes, de todos modos, lo voy a confirmar con José a ver cómo están haciendo ellos en el ámbito de la plataforma virtual. Aló, no escucho nada. ¿Aló? ¿Aló? Aló, Licen, sí, comprendido, yo ya le comprendí bien. Ya, Diego, Personalmente. ya. Espero que les quede claro. Bueno, cualquier duda, ya si hay alguna duda frente a esto, lo voy a volver a conversar con la gente de la unidad virtual, digamos, con la gente que está a cargo de la plataforma. Ya, si a la gente de la plataforma le queda más cómodo que cada uno de ustedes suba un trabajo, bueno, lo conversaremos y lo vemos, ¿ya? Pero no se preocupen porque eso no va a afectar la evaluación de ustedes para nada. Bueno, licenciada, gracias. ¿Bien? Gracias. Ok. Ya, que tengan buenas noches. Ya les dejo el trabajo entonces, que como ustedes saben está dentro de la misma presentación, y nos vemos el miércoles. Buenas noches, licenciada, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Una preguntita. Ya, buenas ¿Cuándo noches. vamos a entregar Cuídense. el trabajo, licenciada? ¿Quién? ¿Aló? ¿Amparo? No, Elga. ¿Ah? Habla Elga. Licenciada, una consultita. ¿Cuándo vamos a entregar este trabajo? Elga, ¿les parece si lo hacemos igual que la semana pasada, que tuvieron plazo hasta el día domingo? Domingo. Sí, si los demás están de acuerdo. Sí, porque así ustedes, claro, porque así ustedes manejan mejor sus tiempos. Hay muchos que yo creo que están trabajando, entonces tiene que ver el tema de los tiempos, cuándo se pueden juntar, reunir, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ok, muchísimas gracias, Licen. Hasta mañana. Bien, hasta mañana. Que les vaya bien, cuídense. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Se han peleado en mi grupo. ¿Qué están mandando? Que se han salido Elvia de chismosa. Se han peleado.